Gracias a todos. Gracias también por la invitación, esta oportunidad de hablar sobre una imprenta popular muy particular. ¿Y por qué es particular? ¿Cómo nos vamos a centrar ahora en esta plática? En algo que académicamente denominamos como la literatura popular impresa. Claro, la literatura es siempre multifacética, tiene muchísimas aristas y también diferentes soportes que permiten su transmisión y su circulación. Cuando hablamos de la literatura en general, normalmente nos referimos al canon, este canon literario que fue creado en realidad en el siglo XIX, sobre todo cuando hablamos de las literaturas nacionales, que también es un constructo muy reciente, también del siglo XIX. Sin embargo, esta perspectiva, también bastante reciente, nos obliga a segregar esta gran literatura que conocemos por nombre de grandes autores de otra literatura que tiene un carácter popular o tradicional. Y con lo tradicional nos referimos a aquello que se transmite de generación en generación, en versiones variantes por el pueblo, lo que se canta, lo que se cuenta, lo que se lee también en voz alta en círculos domésticos o en comunidades. Y por otro lado, con la literatura popular nos referimos a aquello que se crea en el momento por autores normalmente anónimos y no tiene este gran alcance como es la literatura de grandes autores. Ahora, con los inicios de la imprenta, gran parte de este acervo empezó a pasar a los impresos, pero no en forma de libros, sino en forma de pliegos sueltos, cuadernillos, es decir, en pequeño formato. Es una literatura de pequeño calibre. ¿Qué es lo particular de esta imprenta de la que vamos a hablar hoy, que es la imprenta de Vanegas Arroyo? Bueno, la literatura tradicional, la literatura popular impresa, existió en España desde el siglo XVI. Se imprimió en España desde el siglo XVI. No fue así en la Nueva España. ¿Por qué? Porque hubo prohibiciones. No se podía imprimir ficción, por ejemplo, casi hasta el siglo XIX. ¿Por qué no se podía imprimir ficción? Porque se estaba viviendo un proceso de reutilización profundo y la ficción podía perturbar las mentes de los, sobre todo de los indígenas, pero también de los mestizos recién evangelizados. Entonces, tampoco tuvimos una imprenta popular propiamente. No así, sino hasta el siglo XIX. Y uno de los impresores que alcanzó mayor renombre, mayor alcance, mayor producción también editorial fue Antonio Vanegas Arroyo. Sin embargo, es decir, no fue el primero, hubo otros impresores antes que él, pero su producción es la más conocida. Uno de los elementos que permitió esa difusión fue su colaboración con uno de los grandes trovadores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mexicano, que fue José Guadalupe Posada. Entonces, vamos a empezar con estos dos sujetos, ¿no? Preguntemos a Mariana, cuéntanos por favor, ¿quién fue en realidad Antonio Vanegas Arroyo y quién fue Guadalupe Posada? Bueno, muchas gracias. Pues justamente con este decorado de las calaveras estamos justamente viviendo con José Guadalupe Posada, ¿no? José Guadalupe Posada era un grabador que nació en Aguascalientes y que tuvo su trabajo, digamos, tuvo una educación escolarizada, trabajó en distintos talleres y va a llegar, digamos, a la capital como hacia 1890, nació en 1852, en 1890 llega a la capital después de unas grandes inauguraciones en León, donde había hecho su trabajo, y justo se junta con Antonio Vanegas Arroyo. Antonio Vanegas Arroyo era, justamente lo tenemos, si puedes poner anterior, bueno, este es
Antonio Valera Arroyo de joven, y aquella es la única foto que hay de Posada y de su taller, ¿no? Todos los estudiosos han tratado de buscar más y no hay fotos de Posada, pero esto demuestra que Posada tenía un taller y trabajaba para diferentes impresores. Pero a partir de 1890 crean una gran alianza, digamos, muy favorable para esta literatura que hablaba Anastasia. ¿Qué son? Esas hojitas de acetato que inundaban las calles de México, ¿no? Imaginémonos caminando por esas calles de México a finales del siglo XIX. ¿Qué se escucharía en ese bullicio? Pues encontraríamos en los atrios o en las plazas a alguien contando, ¿no? Estas hojitas, ¿qué es lo que pasaba, no? Asombroso, notable suceso, ¿no? Hablar de noticias sobrenaturales, de noticias de desastres. Vamos a ver estas portadas, no son, como decía Anastasia, impresos pequeños, tenemos hojas volantes, pliegos, devocionarios. Vamos a ir viendo, nos vamos a invitar a recorrer un poco de estos formatos. Antonio Valera Arroyo había llegado a México, también tiene su imprenta muy pequeña, es un taller, junto con su esposa era la que cosía los cuadernillos, y va a encontrar este lugar, este nicho que son la literatura de a centavo, ¿no? Literatura a centavo, de 50 centavos, y vamos a encontrar diferentes formatos. Como ven, ahí hay una hoja volante, la calavera del cine, tenemos un cuadernillo que es un cancionero con el automóvil, ¿no? Porque cuáles serían los temas, vamos a ir viendo, son los temas de lo que nos rodeaba. Un boleto de cine, ¿no? También empezaba el cinematógrafo, está el teatro, y vamos a ver todos estos pequeños, incluso de propagandas, ¿no? O sea, mucho de la propaganda de los diferentes tiendas que encargaban. Y Posada ilustraba todo, ¿no? De diferentes elementos. Y vamos a encontrar justamente que ven la calaca, ¿no? Así, lo mismo que rodea este Día de Muertos, esa calaca fue justamente uno de los elementos de las calaveritas que se hacían para el 2 de noviembre, una hojita para distribuirla. Entonces, un poquito en general, y vamos a seguirles platicando para que vayamos viendo por formatos. Bueno, toda esta literatura popular se imprime por un impresor. Y en este caso, el impresor es Antonio Vanegas Arroyo. Sin embargo, Antonio Vanegas Arroyo no era quien escribía los textos. Entonces, ¿quiénes eran aquellas personas que proporcionaban los textos a Antonio Vanegas Arroyo? Y también cómo era este actuar del propio impresor para conseguir las fuentes. Bueno, a él le enviaban desde muchos lugares, por ejemplo, le enviaban las historias. Como ven, hay algunos manuscritos, le llegaban, él anotaba las canciones, también a veces se ve que se las aprendían de memoria de las canciones modernas que escuchaban, las escribían. Él tenía ayudantes, ¿no? Por ejemplo, como Constancio Suárez, que fue uno de los que escribió más elementos, ¿no? Cuentos para niños, teatro. Le llegaban historias de diferentes lugares de México, ¿no? Y él las anotaba y se publicaban, ¿no? También les pedían, ¿no? Por ejemplo, a veces les pedía, hazme un corrido sobre lo que sucedió del descarrilamiento, ¿no? Y entonces lo escribían. Otros eran escritores, algunos que no querían poner sus nombres porque estas hojitas no eran suficientemente para sus nombres, y muchos otros eran también que querían y que le pagaban para que publicaran sus versos. Y hay muchos escritores del mismo taller, que son escritores que participaban. O sea, el taller de Vanegas Arroyo era justamente, él coordinaba, ¿no? Todo lo que era la publicación, era un editor, ¿no? Entonces coordinaba que tuvieran los textos, que le pedía a Posada que ilustrara esos textos, y el proceso final pues era pasar por la prensa a los papelitos, ¿no? Que son en hojas en papel revolución. También hay que decir, esto que tenemos es y papel China y papel revolución. Pues una red, ¿no? Tenía una red, exacto, ¿no? Una red de autores que le pasaban la información
Bueno, porque la producción era muy grande, ¿no? Es decir, esa imprenta era de las primeras imprentas mexicanas que no solamente, digamos, no era un proyecto cultural propiamente, era un proyecto editorial que vivía de eso, era un negocio, ¿no? Y un negocio dedicado a la población en general, ¿no? Pero, vamos, una cosa es conseguir el material y otra cosa es distribuirlo, ¿no? Claro. ¿Cómo era el sistema de circulación de esos impresos? Exacto, tenemos que pensar que estos impresos, como dice Anastasia, se imprimían, pero para que sea un negocio hay que venderlo, ¿no? Pero también hay que saber venderlo, ¿verdad? Exacto, entonces, estos impresos también tienen algo particular, que son impresos, aunque los vemos impresos, son impresos para la voz. Es como si fuera una anotación para la voz, porque se cantaban, se oralizaban. O sea, hay que pensar que el gran público, a pesar que era heterogéneo, la mayoría era analfabeta. Entonces, había este lector oidor, como ha dicho Marley Fred, ¿no? Este lector, ¿no? Que pasaba también en el siglo de oro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Lope de Vega se quejaba? ¡Ay, me robaron la obra de teatro porque llegaba el memorilla, se la aprendía de memoria, etc. Bueno, la gente escuchaba y se lo aprendía de memoria. Y muchas veces compraba la hoja, aunque no leyera, ¿no? Pero tenía su hojita, o alguien leía y se formaba ¿no? Como estamos ahora, ¿no? Alguien leía la hoja y todos la escuchaban y entonces se repartía. Pero ¿cómo circulaban? Se hacían producciones de, si no mal recuerdo, son casi más de 200.000 impresos, o sea, era impresionante, o sea, es la literatura de masas de la época, ¿no? O sea, la pre-masiva, convivía, ¿no? Como ustedes bien saben, con los grandes periódicos, ¿no? En esos años estaba el Imparcial, que creció, ¿no? Y empezó también a publicar tipos de temas como los tremendistas que vamos a ir después. Pero bueno, esta circulación, ¿dónde se vendían? Entonces se repartían, ¿no? Hay hojitas, si ustedes ven en ese grabado, se ve que llegan los niños a un mostrador para llevarse papeles y se los llevan para repartir, porque no eran librerías especializadas, ¿no? Sino que se vendían como en misceláneas, eran como menudencias. Y por otra parte, le podían escribir a Vanegas Arroyo de distintas casas de todo México y de parte de Estados Unidos como Nuevo México, y le pedían, ¿no? Deme 100, ¿no? O sea, la hojita valía 1 centavo y las 100, ¿no? 1 peso o algo así, y se ponían. Y entonces tenemos, si se fijan, ese grabadito es muy bonito porque llegan los niños y se los llevan y los empiezan. Entonces se vendían en estas tiendas, pero como algo, ¿no? Podía haber telas, ¿no? Y los papelitos. Y por otro, se ponían también en lugares como donde se podían ver, ¿no? O se colgaban, y entonces cantaba alguien las coplas que había en las hojas que vamos a ver después. Entonces, estaba en los oídos, estaba en los ojos y en los gestos. Efectivamente, estas hojas en los cuadernillos llegaban, no solamente se recogía el material de los distintos lados, sino que también se distribuía en los distintos lados. Y lo podemos ver también por los contenidos, ¿no? Porque tienen noticias publicadas no solamente en la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla, de Jalisco, de Colima, ¿no? de Catemaco, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? La distribución también llegaba a todos estos lugares. Todavía hace algunos años, en uno de los viajes, estaba comprando frente a la iglesia del Carmen, en Catemaco, unos cuadernillos de principios del siglo XX, religiosos, devocionarios. Uno de ellos era de la imprenta Vanegas Arroyo. Es decir, todavía se vende incluso casi un siglo después, ¿no? Es, bueno, parte del trabajo de campo que de repente realizamos. Aunque, por cierto, no nos platicaste, para crear todo este proyecto de recopilación, de analizar todo este material, ¿cómo llegaron a él? ¿Cómo? Porque lograron componer una de las colecciones digitales más grandes que existen, ¿no? Particularmente de las enfocadas en esta imprenta de Antonio Vanegas Arroyo. Tal vez sea interesante saber sobre los herederos y sobre las colecciones que contienen en su poder, ¿no? Exacto. Bueno, lo que dice, la distribución llegaba, hay que ver estos formatos, como había contado al principio Anastasia, la literatura de poder nace, ¿no? en España con la imprenta,
y en México se empieza a tener una efervescencia en el siglo XIX, cuando se permite la libertad de imprimir, o sea, cuando hay libertad de imprimir, y que al principio estos impresos también se usaron mucho para la política, ¿no? Mandar los libelos para voltear las opiniones, y luego estos que retomaban esta tradición. Entonces hay temas que vienen de antes, ¿no? Y temas que son propiamente mexicanos. Por ejemplo, de México podemos escuchar que uno de los géneros que se crea en este tipo de soporte son los corridos. El corrido se difunde gracias a los impresos populares, o sea, gracias a la oral, pero también un importante medio son estos impresos. Entonces, el corrido Caballo Blanco, el corrido, lo que se acuerden, ¿no? Tenemos corridos sobre los revolucionarios, sobre incluso corridos de mujeres, ¿no? Tenemos la Güera Chabela, tenemos los corridos, bueno, también de Adelita, etc. Entonces, hay géneros casi propios de estos, ¿no? Y como también las calaveritas, ¿no? Las calaveritas es un género casi propio de estas imprentas. Como ven, estas son las hojas y un poco nos pueden dar idea de cuáles son los temas. Fíjense, la devoción, el cancionero popular, ¿no? La gente coleccionaba las hojitas porque las compraba, pero estas hojitas eran, fíjense, tan frágiles y humildes, pero también le daban a quien compraba, al consumidor, pues tenía en un solo lugar, ¿no? Una linda estampa, el texto, ¿no? Y podía recordarlo, cantarlo cuando quisiera compartirlo. O si era una estampa religiosa, tenía su propio altar. Y, por supuesto, Vanegas Arroyo era patriótico, ¿no? También, entonces, bueno, un gran negocio también era para los diferentes eventos patrióticos. Y acá tenemos, pues, las hojitas, si ustedes, bueno, algunos que usaron las monografías y demás se recordarán, es muy parecido las hojitas de Vanegas con las monografías, ¿no? Eso está. Entonces tenemos, fíjense, los colores, o sea, eran de diferentes tintas y colores. ¿Qué pasaba con toda esta, como decían estas, esto se produce, pero como se usa tanto, en realidad no nos quedan tantos registros de qué hacía la gente después, se perdió, ¿no? Porque la gente los guardaba, ¿no? Eran efímeros, pero el que compraba un cancionero lo quería para recordar, pero no tenemos tanto rastro como para saber qué pasaba. Entonces, el poder encontrar, como fue para nosotros una suerte, que los bisnietos de Vanegas Arroyo, que fíjense que están en toda una imprenta, que en los años 60, el bisnieto también de Vanegas Arroyo, fue quien ayudó al Che y a Fidel, los entrenó, porque era de lucha libre, los entrenó antes de que se fueran a Cuba. Y bueno, imprimieron algunos de esas imágenes. O sea, imagínense, Vanegas estuvo en lugares muy importantes, bueno, Vanegas y sus descendientes, ¿no? Porque si no hubiera sido el fantasma de Vanegas. Entonces, pero está bien. Y entonces, justamente nosotros encontramos en una de las viñetas, que es la colección Chávez Cedeño, que nos permitió poder entrar a esa casa, que en unos tenían los acervos en cajas y en bolsas de plástico, y estos materiales se van deteriorando. Y otras de las colecciones ya ellos mismos empezaron a cuidarlas, habían tenido contacto con algunos investigadores, pero nos dieron la posibilidad de rescatarlas a través de la digitalización. Entonces, nosotros pues digitalizamos, ¿no? Trabajamos primero, es todo también un trabajo de acercarse a la gente, de que tenga confianza, de que el coleccionista en este caso nos diga, y poder hacer esta gran digitalización. Entonces hoy ustedes pueden ver, les vamos a pasar al ratito un videito donde van a ver cómo pueden consultar estos impresos vía internet. Y son más de 2.800 impresos. Es hasta ahora una de las colecciones más importantes de Vanegas Arroyo. Tenemos otras imprentas como Eduardo Guerrero, ¿no? Porque toda esta literatura, si ustedes, algunos se acordarán, después de Iber el Alarma, en los cancioneros Picot, en el cancionero Bimbo, esto es como la base, ¿no? Es el clima, la consolidación y la caída de los impresos populares. Creo que nos falta contextualizar un poco las fechas.
¿Cuándo nace Antonio Vanegas Arroyo? ¿Cuándo abre su imprenta? ¿Y hasta qué fecha existe la imprenta? Porque además se han mudado varias veces, ¿no? La de Antonio Vanegas Arroyo, y cómo fue como la historia de sus sucesores, de los herederos. Bueno, que es muy propio en realidad históricamente que las familias se dediquen al negocio editorial por generaciones. Entonces, bueno, la compra del equipo, porque son imprentas de tipos móviles, es hacerlos también los tipos, ¿no? Es muy costoso, ¿no? También la prensa es costosa, entonces todo esto se hereda de generación en generación, y siempre las familias editoriales son familias desde los primeros tiempos de la imprenta. Entonces vamos a tener al impresor, luego a la viuda del impresor, los herederos del impresor, los herederos de los herederos, ¿no? Y así durante varios siglos normalmente existen y trabajan junto con los mismos materiales. Claro, los tipos se desgastan con el tiempo, son de metal, ¿no? Pero se sustituyen. Sin embargo, la prensa es una cosa bastante voluminosa y costosa, ¿no? Se sigue usando, de hecho, durante varias décadas, si no siglos, ¿no? Sí, en realidad Antonio Vanegas Arroyo venía, ¿no? También era el padre, ¿no? Era, bueno, tenía para lo religioso, ¿no? Y producía, ¿no? Editaba, ¿no? Pero él llega en 1880, abre la editorial Antonio Vanegas Arroyo en México, y hasta su muerte en 1917. A partir de ahí dura la testamentaria hasta los años 40, y les digo que en los años 60 hubo como una revivificación, pero en realidad los mejores años de lo que nos vamos a concentrar sobre todo es de 1880 a 1917, que es casi el porfiriato, ¿no? Entonces el porfiriato y la revolución, entonces todavía aún más importante, porque estas hojas se vuelven casi, son testimonios de esos tiempos, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Tenemos a Zapata, a Villa, a Madero, a Porfirio Díaz, ¿no? A grandes figuras que ya no están narradas por los grandes escritores, sino que era lo que veía la gente todos los días, ¿no? Y también, pues, lo que decíamos, temas que interesaban, como eran, pues, las nuevas, el progreso, las bicicletas, el automóvil, o lo que cantaban las canciones de las zarzuelas, ¿no? Que era así maravilloso, o los la cocina, tenía manuales de cocina, tenía cuentos para niños, tenía teatro, y luego vamos a ver hojitas de juegos, ¿no? Se han visto la lotería, los naipes, ¿no? Hay un juego que se llama La Batalla del 5 de Mayo, que es copia de un juego español, pero nada más lo renombro, ¿no? Están también los charros, ¿cómo se llamaban? Los charros que son negros. No, ay. Contrabandistas, perdón, sí, que me salió bandido, pero los charros contrabandistas, gracias, ustedes saben. Y luego si creíamos que ahora el fin del mundo nos asusta, pues el fin del mundo también estuvo muy cerca. Entonces el mundo se va a acabar, es un tópico que tiene, ¿no? O por el cometa Halley, o por diferentes circunstancias que eran acaecidas generalmente por alguna miedo o algún elemento natural. Vale la pena entrar con un poquito más de detalle a los temas, pero antes me gustaría llamar su atención que todas estas hojas y los cuadernillos siempre van a llevar una imagen, y una de las grandes, es decir, la carga iconográfica para este tipo de impresos era muy grande. ¿Por qué? Porque no solamente nos fijamos en el texto, sino también apoyamos el contenido del texto de manera visual. Y ahí es donde fue muy importante la colaboración con Guadalupe Posada. Y habían investigado sobre eso, cómo se dio ese encuentro y cómo se dio esa colaboración. También quería llamar su atención sobre estas colecciones de las familias, de los herederos, ¿no? De Antonio Vanegas Arroyo, que todavía conservan placas de grabados
de la mano del propio Valen Desarrollo, lo cual es todo un tesoro en realidad, ¿no? Sí, que se han algunas, están, bueno, la de la Catrina, justamente la Catrina es una placa que está separada del texto, entonces no se sabe exactamente para qué texto fue hecha, ¿no? Y tenemos justamente, bueno, Posada trabajaba para varios, ¿no? La figura de José Guadalupe Posada se rescata, ¿no? En México se ha estudiado mucho esta iconografía justamente porque es única también. Estos impresos son casi únicos en el mundo por este logro que tiene estas imágenes que son tan atractivas. En otros lugares son mucho más sencillas, podemos ver en Chile, incluso en la misma España el grabado es mucho más sencillo. Posada le da entonces un toque que lo vuelve tan especial a Antonio Vanegas Arroyo en los impresos de Antonio Vanegas Arroyo, porque Posada trabajó para libros, para periódicos, o sea, para propagandas. Él trabajaba para hacía diferentes trabajos. Fíjense, eso es lo que veíamos en el tallercito, pero trabajó mucho también para Antonio Vanegas Arroyo. Y José Guadalupe Posada, la figura de José Guadalupe Posada fue recuperada mucho por el taller de gráfica popular, ¿no? A posteriori, y un poco se lo idealizó como si fuera un revolucionario, ¿no? Pero a la larga algunos historiadores, ¿no? Por ejemplo, como Elia Bonilla y otros investigadores que han estado viendo estos archivos, lo que se demuestra es que Posada trabajaba para diferentes, y en realidad no está claro si él estaba de acuerdo con una ideología o con otra. Él estuvo ilustrando todo lo que sucedía. Lo que sí es cierto es que indudablemente es un gran grabadista, y él junta, ¿no? Por ejemplo, las calaveritas, que es un tópico que viene desde la danza de la muerte, ¿no? Medieval. Él retoma algunas figuras, pero lo vuelve propiamente Posada, y eso lo hace, pues lo estamos viviendo hoy, ¿no? Eso es lo que decía Anastasia también. Esta no solamente se consume en los devocionarios, sino que vemos incluso en impresos en Brasil, en impresos en otros lugares, como ustedes ven ahora en las playeras, en las bolsas. La Catrina casi ha dominado el mundo, ¿no? Y parte de José Guadalupe Posada en ese humilde taller. También lo cierto es que los contenidos de estos impresos son contenidos que tienen que venderse, ¿no? Y claro, lo que más se vende normalmente es la noticia, sobre todo una noticia de carácter sobrenatural o extraordinario. Las noticias se imprimían de esta forma desde el siglo XVI, pero para América no era común y no era tan grande la producción de noticias extraordinarias hasta el siglo XIX. ¿Qué tanto publicó de los asombrosos sucesos Antonio Vanegas? ¿Qué cuentan estas hojas volantes de terrible y verdadera noticia o tremendas revelaciones, etcétera? Bueno, acá tenemos, por un lado, también estas hojas siempre se estudiaron mucho por lo que se llamó la nota roja, ¿no? Por el tremendismo, por el sensacionalismo. Decían, ¿no? Aquí hay un estudioso muy reconocido, Julio Caro Baroja, que es quien bautizó, digamos, a esta literatura, la literatura de cordel, porque se colgaba, ¿no? Se colgaba, se vendía con un cordel. Y lo que decía él, para clasificar esta literatura es un infierno. El que se meta va a ser un infierno literario, porque claro, se produce todo, ¿no? Todo lo que se pueda vender se produce. No estaba diciendo, ay no, porque esto no está bien escrito, no lo vendo, sino todo se vende. Y tenemos temas que son clásicos de la literatura de cordel, como esta terrible y verdadera noticia de una hija parricida, ¿no? Entonces, él va a hablar, ¿no? Tenemos una hoja que por delante tiene prosa y por detrás tiene coplas, ¿no? Se cuenta la noticia de manera en prosa, ¿no? Como una noticia, y es especialmente
tiene un tono, ¿no?, especial, ¿no? Siempre va a hablar de la infame hija, de cómo sucedió, ¿no? En ese momento, en el siglo XIX, estaba también muy de moda esto de los estudios de la fisonomía, ¿no?, de cómo eran los criminales, ¿no? Entonces, habla, claro, los malos hijos, los que no estaban bien educados, o había unos que nacían, sobre todo las mujeres malvadas, entonces, sí, había una tendencia. Entonces, habla de la hija cómo mandó a sus padres, y en las coplas, la hija canta, ¿no?, su arrepentimiento desde el infierno. Dice, no se porten como yo, porque miren, me estoy consumiendo en los infiernos. Entonces, a mí me recuerda mucho la película de Rashomon, ¿no?, cuando habla el medium, ¿no? Entonces, es el alma en pena el que está hablando, el que está cantando esas coplas. Es justamente una forma de narrar que es algo que interesaba, ¿no? Esta violencia extrema y este tremendismo, por eso se le llama sensacionalismo, ¿no? Y entonces va a hablar con lujo de detalles como la acuchilló a los padres, y se mezcla luego con los castigos. No son tan importantes el de la justicia, sí hay castigo de la justicia, pero sobre todo es el castigo divino, ¿no? Y, por ejemplo, a algún criminal se le abre el piso y se queda atorado, ¿no? Se la traga la tierra a la mitad y a los 2 días ya se la termina de tragar, pero, bueno, otro vienen los demonios, ¿no? Se viene y se llevan los demonios. Ay, si puedes regresar. Luego tenemos ya criminales incluso en serie, ¿no? El chalequero. O sea, eran noticias del momento que asustaban, pues, a estos criminales, y también del lado de frente son en prosa, y de atrás tienen estas coplas. Por eso las llamamos hojas mixtas. Y en el asombroso suceso, pues fíjense, no se podía creer que estas mujeres tan malvadas fueran ellas las que fueran violentas, sino que era el demonio que las tentaba. Y fíjense cómo, si ven acá, el demonio le está agarrando, le está dando el cuchillo para asesinar al padre y a la madre. Entonces, hay este involucramiento siempre de lo sobrenatural con estas historias. Entonces, cuentan temas que a todos nos horrorizarían, ¿no? El parricidio, el fratricidio, pero de esta manera, que era una poética especial, si queremos decir, una manera de contar estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, bien sabemos que en la tradición hay muchas maneras de contar las historias, y en la tradición española, castellana, una de estas maneras es el romancero, ¿no? Contar las historias en romances. El romance es un género épico porque también habla de temas épicos. En México, el romancero, sobre todo a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, adquiere la forma de corrido. Y con el tiempo se transforma, ¿no? Y se convierte en algo que Aurelio González había denominado como esta unidad epicolírica, ¿no? Porque el corrido también se canta. Claro, el corrido es una canción epicolírica también, porque el romance no es estrófico, y ustedes se fijan, el corrido son estrofas octosilábicas. Los mexicanos, pues, nos acordamos de muchos corridos, de Rosita Alvírez, o bueno, ustedes se acordarán de varios, ¿no? Por ejemplo, el corrido de José Lizárraga. Bueno, que estos corridos de bandidos o de héroes sociales, ¿no? Va a hablar el corrido justamente del caballo, de la pistola, no son motivos, va a hablar de su valentía, ¿no? Sobre todo de los hombres va a hablar de la valentía. De la güera Chabela, por ejemplo, va a hablar que es desobediente, que no es alguien que se atreve y rebelde y transgresor, ¿no? Pero en general va a hablar justamente de esta valentía, y va a contar una historia, ¿no? ¿Se acuerdan? Año de 1900, muy presente tengo yo, ¿no? Entonces va a hablar el año, el lugar, y luego va a narrar, va a presentar los personajes, y luego va a concluir, ¿no? Ya con esta me despido, ¿no? Ese es todo un género que pues es muy propio de México. Ahora, estos corridos se imprimieron muchísimo en la casa de Antonio Vanegas Arroyo, y luego él mismo, pues, había variantes de estos corridos que a veces Aurelio González y cuando uno los lee, ¿no? Son corridos un poco que se empiezan a mezclar. Se les llama corrido porque es una canción narrativa, pero a veces no son exactamente hechos como
O sea, no son exactamente corridos, pero sí es una canción narrativa. También son muy comunes los corridos sobre novelescos, ¿no? Con personajes de carácter inventados, ¿no? A veces basados en la realidad. Sin embargo, el corrido adquirió una fama muy especial por los héroes de la revolución, ¿no? Y también Aurelio ha hecho muchos estudios al respecto, y Antonio Vanegas Arroyo imprimió no solamente corridos, ¿no? Sobre héroes revolucionarios, sino también hojas volantes con historias sobre héroes. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, los corridos, y por ejemplo, bueno, hay héroes que no le caían bien. En realidad a Zapata no le caía bien ni Villa, entonces a Zapata lo trata como el Atila del sur, ¿no? Entonces encontramos justamente noticias, porque sí funcionan las hojas como noticias de la revolución. ¿Qué pasó? El fusilamiento, cómo lo encontraron a Zapata, a Villa. También hay corridos sobre Madero, o sea, hay corridos casi sobre muchísimos personajes. Y como mencionaba Anastasia, por ejemplo, los corridos novelescos, sobre todo justamente de las mujeres que se enamoran de los bandidos y entonces merecen un corrido, o de estos, como les contaba, que son valientes y que hacen, ¿no? Grandes acciones, ¿no? Justamente el narcocorrido deriva de estos corridos, ¿no? Que los narcos pagan para que cuenten sus acciones que haya ¿no? que quieran decir, ¿no? Entonces tienen un poco esta tipología de la creación de un héroe, ¿no? Vamos a apartarnos un poco de los héroes revolucionarios y de los temas revolucionarios, y vamos a abarcar otros temas de los que trataban los impresos y las hojas volantes particularmente. Los toros, ¿qué sucede con las corridas? Un tema que sigue siendo polémico hasta el día de hoy. Bueno, justamente hay de todos para los toreros, ¿no? Tenemos juegos de toros, las puntas de toros, tenemos también canciones a los toreros. Es todo un tema, los toros, ¿no? Y los toreros, y tiene un lugar especial, ¿no? En Antonio Vanegas Arroyo. Recuerden que esto era muy importante, estas corridas de toro en México, es una de las festividades, ¿no? Así como también las peleas de gallo y demás, que estuvieron prohibidas, luego vueltas que se dejaban hacer, otras vez prohibidas, dependía un poco de quién estuviera, y están muy presentes. Esta, por ejemplo, es la destrucción del mundo, ¿no? Sí, que tenemos que regresar a la nota roja necesariamente, ¿no? Bueno, lo que vende es sexo, violencia, ¿no? Pues justamente las hojas eran como estas, lo mismo, es decir, como muchas veces eran las transgresiones, ¿no? que se hacían, ¿no? Que no se perdonaban, ¿no? En ese caso, justamente muchas veces era la hija parricida porque no la habían dejado casarse o irse con quien quisiera, ¿no? O el marido también que quiere asesinar a su esposa porque le es infiel. En fin, tenemos una serie de transgresiones que son castigadas dentro de la moral cristiana con el infierno. Bueno, hay que subrayar también que aunque es una imprenta popular, no deja de ser profundamente tradicional. Y lo tradicional implica que los temas que se retoman en estos impresos son de hace siglos. Uno de estos temas, de los que siempre se ocupó la imprenta popular, son los desastres naturales. Los desastres naturales, sobre todo, que tienen que ver con los terremotos, las inundaciones. Entonces, estas noticias, estos sucesos, se narraban, se contaban desde el siglo XVI, en ese tipo de formato, ¿no? Entonces, Vanegas también se ocupó de este género, ¿verdad? Exacto, justamente hacer son imprentas, incluso los formatos de las hojas son parecidos a los formatos españoles, con novedades propias de Antonio Vanegas Arroyo y los temas. Entonces, la destrucción del mundo, por eso puede ser el cometa Halley, puede ser algunos elementos, y siempre hay se asocian muchas veces también a estas cuestiones de, por ejemplo, las inundaciones o los huracanes pueden ser causa de una hija que mató a sus padres, y es tan grave ese pecado que Dios castiga con
un huracán, con una inundación, ¿no? Curiosamente, no por ser popular, no deja de ser esta producción profundamente moralizante. Entonces, al final, desde el siglo XVI, siempre hay una moraleja, ¿no? Tienen que dejar una enseñanza para el pueblo, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, yo creo que son como las películas de terror, ¿no? O sea, bueno, las de terror no, pero bueno, era las que sufres, tienes la catarsis, pero luego te quedas muy tranquilo, ¿no? Como decía Ettinghausen, la buena noticia es que el malo paga, ¿no? Y en este caso, pues se castiga y todo vuelve a un orden, ¿no? Se ha castigado la transgresión y se vuelve al orden que debía ser, ¿no? O sea, quien había hecho la transgresión no puede volver a la sociedad. Vamos a dejar un poco aparte los desastres naturales, vamos a hablar de algo que nos agrada un poco más, que nos deleita un poco más, porque, claro, en todas las reuniones familiares y sociales en general siempre se canta y se baila hasta la fecha, ¿no? Entonces, uno de los géneros editoriales también muy difundidos desde también el siglo XVI era la impresión de las canciones. Y cuando se juntaban varias canciones, ¿no? Se formaban los cancioneros. Entonces también tienen varios cancioneros, ¿verdad, Antonio Vanessa? Sí, Antonio Vanessa, ilustrados por Posada. Exacto, tiene más de 2000 canciones. Incluso hay canciones que después las vimos, ¿no? Pasaron por los humildes impresos de Antonio Vargas y acabaron cantadas por Pedro Infante o por Jorge Negrete, ¿no? En Palmar, están por supuesto los valses, ¿no? Están un montón de canciones que luego las escucharon en la radio y luego se escucharon en el cine. Por ejemplo, hay canciones que incluso, ¿no? La del pañuelo es una canción que está en Pedro Páramo, ¿no? Y Juan Rulfo tiene muchas canciones, ¿no? Se inspira en estos cancioneros, ¿no? Estos cancioneros, como ven, por ejemplo, el Chin Chun Chan es de una zarzuela, o sea, están muy asociadas. Tienen como diferentes tipos de canciones. Por un lado son canciones del teatro. Acuérdense que en México estaba el teatro que era para ricos, ¿no? El teatro del Coliseo y demás, pero luego, como la gente no puede comprar las entradas para toda una sección, se empieza por el teatro de tandas, y es por horas. Y este teatro de tandas se hace la zarzuela breve, ¿no? Que aquí ya había empezado la zarzuela grande, la zarzuela breve, y el género chico, le decían. Y este género chico pues encanta en México, casi se estrena 6 meses después, o sea, es muy particular. A veces en los cancioneros dicen que son nuevas canciones, pero en realidad era una estrategia para vender, o sea, eran canciones que a lo mejor eran de 1860 y luego se siguen vendiendo como nuevas, pero bueno, era un negocio, no era realmente. Y encontramos pues el Chin Chun Chan, luego lo que les contaba, el progreso, el automóvil, como ven, el paseo. Y acá están los juegos, ¿no? Que se acuerdan que decíamos. Claro, porque el entretenimiento también es consumo, ¿verdad? Exacto, y a los niños, ¿no? Tiene presente, en el siglo XIX hay dos públicos importantes que son distintos, los niños y las mujeres. Los cancioneros estaban dedicados al bello sexo. Entonces se le dedicaban las canciones, digamos, el editor tiene siempre una dedicatoria que se le dedica al bello sexo, y posteriormente, ya más tardío, hacia 1917, 20, ya es para todos los jóvenes, pero al principio era solo para mujeres. Pero luego tiene el público de los niños, entonces tiene cuentos y tiene estos juegos que todavía en México se siguen vendiendo en los semáforos. O sea, uno puede comprar las loterías, ¿no? Está el Catrín, el Char, ¿no? Y fíjense, acá tenemos pues una serie de ilustraciones que son muy conocidas. Y los tipos, ¿no? Que tenemos de los naipes también, que eran para recortar, o sea, la gente compraba estos juegos que eran accesibles, también es lo primero que hace accesible muchas cosas que antes no se podían, pero si uno pagaba 1 centavo o 5 centavos, podía acceder. Entonces son también hojitas portátiles, ¿no? Que no necesitan, que para la gente que se está moviendo de un lado a otro, ¿no? Y para los niños que puedan jugar. Claro, otro género también, bueno, otros 2 géneros que tienen que ver con el consumo doméstico eran los adivinanceros por un lado, ¿no? Y los recetarios de comida, ¿no? Sí, están los recetarios de cocina, está también sobre la salud, ¿no? Tenemos, bueno, ya fuimos más hacia adelante, eso ya...
En realidad nos fuimos para atrás, nos y luego fuimos para adelante. Bueno, entonces ahora hablamos. No tenemos imágenes de recetarios. Bueno, hay recetarios, hay manuales, quisimos ilustrar de alguna Los manera. podrán encontrar en la base de datos. Ahí pueden encontrar, y también juegos de magia, también tenemos elementos de la magia. Hay mucho las obras de teatro que se hacen en Vanegas Arroyo, ¿no? Que son para hacerlas en casa, ¿no? Como el teatro para niños, para hacer en casa, y derivaba del teatro de magia. Entonces siempre se habla de los sonidos, del azufre, ¿no? Este teatro que era muy, digamos, espectacular, ¿no? Porque siempre había estas formas. Y entonces, claro, otro campo también muy grande, uno de los más numerosos en cuanto a la cantidad de los empresas, es el campo religioso. Todo aquello que está relacionado con las devociones. Y claro, hay tanto obras teatrales como loas, cosas satíricas, hasta burlescas, ¿no? También hay noticias que tienen que ver con los santuarios concretos o con las vírgenes específicas, pero sobre todo esto que se vende todavía en las iglesias, ¿no? Las novenas, los actos de contrición, las devociones específicas, y siempre tienen que ver con los santuarios concretos. Dentro de este repertorio, lo que más se vendía eran las visitas, de tal manera que alguien que visita un santuario tenga a la mano un impreso con todas aquellas oraciones que tendrá que leer, recitar, dedicados a este lugar en específico. Entonces, lo que nos demuestra una vez más, ¿no? La grande red que poseía Vanegas Arroyo, tanto para recopilar toda esta información como para distribuirla, ¿no? Y que son impresos muy prácticos, que responden a funciones, o sea, que la gente los compra porque son útiles, porque les sirven para divertirse, para tener noticias. Y ahí estaban las posadas, ¿no? Que es una de las bestsellers de posada, ¿no? Justamente las canciones de posada, de las que cantamos, ¿se acuerdan? No sé si los que compramos todavía los impresos para cantar durante las posadas, ¿no? En los cancioneros pues encontramos estos tipos, ¿no? El bandido, la mexicana. Vamos a tener diferentes tipos de gente. Fíjense cómo es. Y él decía que eran cancioneros elegantes porque la portada estaba ilustrada a 2 tintas, o sea, la hojita volante valía 1 centavo, estos valían 5 centavos y llegan a valer algunos hasta 30 centavos, que son ya más formales. Y también vendía ya las zarzuelas completas, pero eso era más especializado para la gente que quería poner las zarzuelas, ¿no? Hacer las zarzuelas. Bueno, vemos aquí que el repertorio que manejaba Vanegas Arroyo era muy grande. Tal vez nos puedes platicar un poco más sobre estas unidades digitales a las que recurrieron para preservar todo este material, y sobre dónde podemos consultar sobre el proyecto también, que tiene ya tantos años, casi 10 años de existencia, de recopilación de este tipo de materiales. Sí, les traemos también un pequeño video que explica cómo pueden acceder a la base de datos y ver con su propia mano todos estos impresos. Bueno, aquí para finalizar, si ven los temas que tienen, la cría de canarios también, o sea, cosas que también las leyes, o sea, imprimía de todo, desde el papel de cigarros, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Tienen, o la hojita de una canción que para alguna tienda, ¿no? Que quería hacer propaganda, o las entradas para el cine, para el teatro, los carteles, o sea, es un mundo de imágenes que rodea a estas personas y que cada vez se acostumbran más a consumir y a exigir. Es un público que también, justamente Vanegas, lo que se ve es que estaba muy consciente de lo que le gustaba a la gente, ¿no? Los que trabajaban con él, los escritores, tanto Constancio Suárez, por ejemplo, pero hay muchos, y Posadas, justo lograron, ¿no? Yo creo que ahí Antonio Vanegas Arroyo es un editor muy importante porque logra que todos hagan, ¿no? Que coincidan y que
se consolide este tipo de impresos que hoy, bueno, a mí me parecen preciosos, ¿no? Y que es interesante cómo se contaron todas esas historias y cómo podemos volver a ese México, ¿no? De entre siglos, que fue tan turbulento a través de estas historias. Y también conocer de estos temas que vienen de tan atrás, como decía Anastasia, desde el siglo XVI, es un imaginario que se va compartiendo, tanto en la oralidad como en lo impreso. Entonces, es algo muy rico que también se nutre de todo lo que es la tradición mexicana y, cómo no, qué más que el corrido para reconocer estos importantísimos impresos, ¿no? Hablábamos de justamente qué hacer o cómo poder consultarlos. Bueno, yo lo que decíamos es este proyecto que dirijo es justamente tratamos de con estas colecciones, ¿no? Muchas veces los coleccionistas, unos tienen dinero y otros no tanto. En este caso los bisnietos pues no tenían la forma de conservar de manera cuidada, ¿no? Tantas impresiones. Entonces, en la forma de estudiar, comenzó ofreciéndoles cómo preservar, pues hacer una digitalización para que ellos tuvieran un catálogo y que pudieran saber qué es lo que tienen, ¿no? Y poder irlo conservando. Y esto fue creciendo y fuimos teniendo más coleccionistas, ¿no? Que nos ofrecían, ¿no? Por ejemplo, no solo de Antonio Vanegas Arroyo, sino también de la imprenta de Eduardo Guerrero, que es una imprenta de un poquito después de 1920, cuando empiezan justo también los autores, ¿no? Ahora ya sí se le da el crédito al músico, a quien compone, ya nos vamos acercando mucho hacia el mundo del cine, ¿no? Ya a esos canciones. Y entonces lo que hicimos es comenzar una digitalización, pero no solamente sacar fotos y ponerlas, sino si tú tienes un mundo de fotos, ¿no? Porque 2.800 impresos significan más de 50.000 fotos. ¿Cómo haces para consultarlas? Entonces lo importante es clasificarlo un poco como haríamos, ¿no? Como hacía en sus catálogos Antonio Vanegas. Bueno, entonces estas son hojas volantes, estos son cuadernillos, estos son pliegos, estos son libros, librillos. Ahora, ¿cuáles son los temas? Entonces los temas noticiosos, los no noticiosos, los sobrenaturales. Entonces se puede conocer estos, se puede consultar de muy diversas maneras y tratamos de hacerlo lo más amigable para quien quisiera consultar, no solo los especialistas, sino también aquellos que les gusta mucho Antonio Vanegas Arroyo y que algún día quieren, ¿no? Tener un corpus tan grande permite conocer algo que es espectacular, que es cómo funcionaba esta imprenta, cómo circulaba, bueno, hacerse muchas preguntas de investigación, pero que también nos iluminan pues sobre la vida de ese México.